hasta llegar a la propuesta final, el mensaje se enriquece con la ambigüedad de lo poético, se centra en sí mismo, y muchas de las afirmaciones que realiza el autor son reiteraciones y ampliaciones de lo dicho anteriormente. El capítulo El jinete y su sombra incorpora un discurso narrativo autorial con aspectos metafóricos y simbólicos, en el que el autor hace valoraciones, extraños encuentros estos en los que el anciano surge, pero no se ubica como personaje, sino que cumple una función mediadora. Sin embargo, y para reafirmar el tono de sentencia, que parte de una fuerte presencia del emisor, de pronto aparece la primera persona que constata y apela. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro, y me parece advertir que todo ser humano, sea cual fuere su edad, puede transitar por esos tiempos. Sintetizando este breve enfoque formal, esta obra, por su ordenamiento y distribución, tiene la preponderante función connotativa paradigmática, pues sus partes no están conectadas por un mero transcurso de acciones, sino que constituyen un mosaico de reflexiones cargadas de significados determinados que obran como significante de la significación total. Muchas gracias por su atención. Les dejo consigo. Algunos analistas eruditos, como quien me ha precedido en el uso de la palabra, han dejado perfectamente encuadrado el problema de la forma del paisaje. Esto me exime de mayores comentarios sobre el particular. De todas maneras, quisiera agregar que la estructura expositiva de este libro es idéntica a la de mi obra anterior, La mirada interna, aun cuando medie entre los dos escritos un lapso de 10 años. La identidad formal hizo que algunos se englobaran a las dos obras dentro de una misma calificación. Para aclarar este punto, referiré una anécdota. El año pasado, en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, mi editor alemán explicó que tanto la mirada interna como el paisaje interno eran clasificados según los especialistas dentro de una genérica literatura religiosa. Por otra parte, yo había leído algunos artículos europeos en los que se insistía sobre ese punto. La razón principal que se daba en ellos era que estos libros estaban organizados en capítulos y fragmentos numerados al estilo de las obras místicas tradicionales. Yo no podía negar que estaban numerados los versículos bíblicos, o los suras coránicos, o los yajnas y pargas de la Avesta, o los Upanishads, y que también participaban mis escritos de ese ordenamiento. Pero me vi obligado a destacar que en obras de importancia de filosofía contemporánea se estaba utilizando crecientemente esta suerte de numeración de los parágrafos, y como ejemplos destacados cité las Ideen de Husserl y el Tractatus de Wittgenstein, sin dejar de mencionar, por otra parte, obras sobre cálculo informacional y tratados de cibernética, que cada vez más frecuentemente se iban presentando a los públicos especializados, y todos ellos con las famosas numeraciones paragráficas. Para concluir con una sonriente observación, hice notar que los códigos civiles, penales, de procedimientos, etc., eran un ejemplo de tratados religiosos si se consideraba sus artículos numerados como la definición misma de la literatura misma. Así las cosas quedó en claro que no eran estas razones suficientes para ubicar mi obra dentro de los escritos religiosos. Debía haber otros elementos que justificaran tal encuadre. Y esos elementos tal vez no estuvieran en la forma, sino en el contenido.
Pero ya que el contenido de mis libros era la vida humana, de existir la mencionada religiosidad, esta no habría de referirse a los dioses, sino al hombre mismo. Yo siempre creía haber escrito en prosa poética, tomando como materia prima los temas fundamentales de la vida humana. Y de entre ellos escogí el del sentido, es de la dirección de la vida. ¿Se trataba acaso de una teleología o tal vez de una antropología filosófica? ¿Era una descripción o una interpretación? En todo caso, ¿con qué instrumental metódico se contaba para estudiar el sentido de la vida? Y si hablábamos de instrumental metódico, seguramente habría una lógica previa, que explícita o no, estaría actuando. Y de haber una lógica, también habría una metafísica. No trataré en estos pocos minutos tan difíciles cuestiones, sino que más bien me referiré a algunos temas del paisaje interno, guiado por el hilo conductor del sentido de la vida, mencionado una y otra vez, e implícito siempre, en todo capítulo y parágrafo del sentido. Tomemos el primer capítulo dirigido al lector en estos términos. A medida que la vida pasa, ¿crece en ti la felicidad o el sufrimiento? Si no crece en ti y en quienes te rodean la felicidad y la libertad, rechazaremos. Y más adelante, salta por encima de tu sufrimiento y entonces no crecerá el abismo, sino la vida que hay en ti. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda de la vida. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado, el abismo y aquello que lo sobrepasa. Este planteo aparentemente dualista pone en evidencia las preocupaciones fundamentales sobre el crecimiento de la vida y la aniquilación de la vida. La aniquilación toma una cierta sustancialidad al designarla como abismo. Pero no se trata sino de una licencia propia de la prosa poética, en la que la sola mención de nihilización del ser o tachadura del ser, como propondría Heidegger, provocaría una fractura de estilo irreparable. No estamos pues hablando de abismo en términos de sustancia, sino de anonadamiento u oscurecimiento del ser de la existencia humana. Queda claro que el primer efecto dualista desaparece al comprender el concepto de abismo como no ser, como no vida y no como entidad en sí. Se escogió el concepto de abismo por las implicancias psicológicas que tiene y porque suscita registros del tipo del vértigo, asociados a una contradictoria sensación de atracción y rechazo. Esa atracción de la nada que vence en el suicidio o en la embriagadora furia destructora y que motiva al nihilismo de un individuo, de un grupo o de una civilización. Así es que aquí nos está tratando la angustia que irrumpe en el existente, o la náusea como una pasiva desintegración del sentido, sino el vértigo y la atracción de la acción nihilista, deus inversus de la vida que disputa con esta su reconocimiento. No hay pasión, ni idea, ni acto humano que se desentienda de la vida. Por tanto, tratemos lo único que merece ser tratado, el abismo y aquello que nos sobrepasa. Hagamos aquí un paréntesis. Inmediatamente después que el pensamiento occidental llegó a la cúspide del idealismo absoluto, numerosas corrientes retomaron la preocupación por la existencia humana. Pensadores optimistas trataron de orientarla en una dirección de progreso, mientras que otros reaccionaron en diversas opciones vitales. Pero, al parecer, en el seno de las diversas corrientes, se había ya instalado esa pérdida del ser, ese nihilismo, que llevaba a un mecanicismo en que la vida humana y su conciencia eran reflejo de condiciones, o bien donde la vida como condición irracional sobrepasaba y determinaba mecánicamente a la conciencia.
No solo en la filosofía y en las nuevas corrientes psicológicas hizo irrupciones de nuevos fenómenos, sino en las doctrinas políticas y hasta en el diseño del ideal de felicidad y de estilo de vida de la población. No es de extrañar que el desarrollo de las dos tragedias mundiales ampliara en los hechos lo que ya se había anunciado en las esferas de la especulación, porque claro está, se trataba del mismo fenómeno. Entonces, desde aquel desgarrador Dios ha muerto nietzscheano hasta la muerte en masa de millones de seres humanos, había un solo paso. ¿Qué habría de sobrevenir luego como un breve respiro entre la tragedia el absurdo, el sinsentido y la pérdida de la expresión comunitaria? Volviendo a nuestro tema, debemos preguntarnos, ¿es que se ha instalado en el corazón del ser humano actual el abismo o aquello que lo sobrepasa? Y si se tratara del abismo, ¿podría existir algún cambio de dirección que no fuera rechazado por el nihilismo triunfante? Algunos proponen que solo el temor hasta ahora ha detenido al nihilismo total. Otros dicen que para detener la aniquilación se debe aniquilar a aquello que impide nuestro avance. Se trata en todos los casos de un débil equilibrio impulsado por el mismo sistema nihilista. Y entonces, ¿cómo elegir aquello que sobrepase el nihilismo? Si en este mecanismo gigantesco las opciones están ya predeterminadas para las nuevas generaciones, para los contingentes humanos que en este mismo instante están naciendo. Si en el ser humano existe la libertad de elegir, entonces es posible modificar las condiciones que se preanuncian catastróficas en su mecánico desarrollo. Si por lo contrario, la libertad humana es solo un mito piadoso, entonces no importa qué rumbo tomen los acontecimientos colectivos en la vida de los individuos, ya que la fatalidad gobierna los hechos. En el paisaje interno se afirma la libertad de la vida humana. Es más, se dice que su sentido es por esencia libertad, y que esta libertad rechaza el absurdo y la noción de la realidad de lo dado. Así el capítulo 2 nos dice, ¿qué quieres tú? Si dices que lo más importante es el amor o la seguridad, entonces hablas de estados de ánimo, de algo que no ves. Si dices que lo más importante es el dinero, el poder, el reconocimiento social, la causa justa, Dios o la eternidad, entonces hablas de algo que ves o que imaginas. Nos pondremos de acuerdo cuando digas, quiero la causa justa porque rechazo el sufrimiento. Y más adelante, ¿de qué realidad hablas al pez y al reptil, al gran animal, al insecto pequeño, al ave, al niño, al anciano, al que duerme y al que frío ardiolado vicina en su cálidos párpados? Digo que el eco de lo real murmura o retumba según el oído que percibe. Que si otro fuera el oído, otro canto tendría lo que llamas. Por tanto, que tu corazón afirme, habla la realidad que construye. Y en el capítulo 3, si un mismo paisaje es diferente para dos personas, ¿en dónde está la diferencia? A veces ocurre que un paisaje es reprobado o aceptado por las multitudes y los pueblos. Sin embargo, esa reprobación o aceptación está en el paisaje o en el seno. Entre la sospecha y la esperanza tu vida se orienta hacia paisajes que coinciden con algo que hay en ti. Todo este mundo que no has elegido, sino que te ha sido dado para que humanices, es el paisaje que más crece cuanto crece la vida. Por tanto, que tu corazón nunca diga, ni el otoño, ni el mar, ni los montes helados tienen que ver conmigo, sino que afirme, amo la realidad que vivo. De este modo va quedando bien claro que la noción de la realidad se modifica de acuerdo a la óptica con que es observada.
Pero uno de los errores más notables es el de tomar la realidad de acuerdo a mi visión, sin reconocer que tal visión existe. En otros términos, ya como había descubierto el racionalismo, el sistema de creencias interfiere en la noción de realidad sin advertir que tales creencias existen, y que en general las llamadas ideas y hasta ideologías sobre la realidad no son sino creencias. Imaginemos ahora un sistema sociocultural cuya óptica básica de creencias sea de tipo nihilista, y comprenderemos que sus ideas o su ideología dominante nos presentarán un mundo, una realidad que habremos de aceptar so pena de ser aniquilados en caso de no hacerlo. Y por otra parte, si para no ser eliminados aceptamos tal imposición, también seremos liquidados por el crecimiento y desarrollo de esa óptica que moldeará nuestra forma de vida de acuerdo al nihilismo dominante. Logra hacerse distinción entre tres tipos de paisaje. El externo, correspondiente al mundo de la percepción; el interno, propio de la representación; y el humano, propio del mundo social. De esta suerte, se reconoce que la percepción no actúa aislada, sino que tanto los datos de memoria personales como las propias representaciones actúan haciendo que el perceptor seleccione y articule su percepción. Por otra parte, el mundo social es el que suministra la designación de lo percibido, y así hace que lo percibido quede clasificado dentro del horizonte de las creencias de una sociedad particular en un momento dado, siendo tomada tal designación y clasificación social como un dato propio del individuo. Por ello, en la introducción al capítulo 4, se va a decir, y casi a modo de definición, paisaje externo es lo que percibes de la... Paisaje interno es lo que tamizas de ella con el sedazo de tu mundo interior. Estos paisajes son uno y constituyen una indisoluble visión de la realidad. Y es por tu visión que te orientas en una o en otra dirección. Pero es claro, se agrega que según avanza se modifica tu visión. No hay aprendizaje por pequeño que sea, que se cumpla por solo contemplar. Aprendes porque algo haces con lo que contemplas. Y cuanto más haces, más aprendes, ya que según avanza se modifica tu visión. ¿Qué has aprendido del mundo? Has aprendido lo que has hecho. ¿Qué quieres del mundo? ¿Quieres según lo que te haya sucedido? ¿Qué no quieres? No quieres de acuerdo a lo que te ocurre. Luego de discutir acerca del conocimiento de lo real, en el capítulo 7 se pasa al problema del registro personal del que percibe y se establecen diferencias entre dolor y sufrimiento. Independientemente del conocimiento u opinión que se tenga sobre lo real, los registros de dolor y sufrimiento son señales con las que cuenta el perceptor para reconocer aquello que amenaza, aquello que nihiliza su existencia. Frente al dolor físico, la experiencia demuestra que éste retrocede en la medida en que avancen la ciencia y la sociedad. Y por ello, quienes contribuyen con el progreso en este sentido son portavoces y constructores de la humanización del mundo. Desafortunadamente, el sufrimiento mental no retrocede por el hecho de que la sociedad y la ciencia avancen. Por ello, es de importancia comprender la estructura del sufrimiento para rescatar de su dominio al ser humano. Es posible, afirma el paisaje interno, es posible hacer retroceder el dolor y también el sufrimiento. Pero con respecto a la segunda señal de peligro mencionado, surgen numerosos errores en su interpretación. Uno es considerar al sufrimiento como producto de reacciones frente al medio externo hostil.
Esta suerte de interpretación naturalista del sufrimiento se basa en la creencia de que los fenómenos mentales son también parte de la realidad dada. En definitiva, se sigue creyendo, en ese caso, que existe una naturaleza humana de algún modo inmodificable y, por tanto, el sufrimiento, como parte de esta naturaleza, se supone que no puede ser superado. El libro ha considerado el paisaje humano como presentado en el mundo de lo natural y por ello, precisamente, se lo menciona así, como paisaje. Sin embargo, el mundo social y humano aparece más allá de la observación ingenua como básicamente un mundo histórico, no natural. Y la conciencia humana, del mismo modo, como sin naturaleza. Por lo contrario, existencialidad histórica. Por todo ello, develar el sentido histórico del ser humano y comprender que en la estructura temporal de su conciencia están los elementos del sufrimiento es desobjetivizar al hombre. Desobjetivizar al hombre. Y precisamente humanizarlo en el mejor de los sentidos. El mundo objetal puede ser modificado y transformado por el hombre, pero en tanto él mismo no se considera en devenir y transformación, sus objetos serán portadores de su falta de sentido y nihilizarán al mundo. En el capítulo 7 se dice: nombrador de mil nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo. Tus padres y los padres de tus padres se continúan en sí. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Es el sentido del mundo. Y cuando aclaras tu sentido, iluminas la tierra. Cuando pierdes tu sentido, la tierra se oscurece y el abismo se abre. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí. Humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento. Es aprender sin ti. Es amar la realidad que vives. No puedo pedirte que vayas más allá, pero tampoco será ultrajante que yo afirme: ama la realidad que construyes y ni aun la muerte detendrá tu vuelo. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en vencer el dolor y el sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos a su vez emprendan la tarea de humanizar el mundo, se abrirá su destino hacia una vida nueva. Más adelante se sigue profundizando en la temática del tiempo de la cosa. Pero será bueno aquí hacer algunas consideraciones. Ya Agustín, en sus confesiones, había descubierto las diferencias entre el tiempo pensado y el tiempo experiencial. Él destacaba: cuando trato de comprender el tiempo, no lo experimento. Y cuando lo experimento, no lo comprendo. Esa brillante intuición termina asfixiada ya en la definición de Hegel, en la que el tiempo es la abstracción del consumir. Será necesario un neoaristotélico como Brentano para redescubrir el problema e inspirar en la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente de Husserl el redescubrimiento del gran Agustín. Y así las cosas, la conciencia es ya una estructura temporal en que prima la propensión. Esto es fácil decir. La conciencia humana se organiza merced a su sentido. Contrariemos estos términos y al quitar el sentido a la conciencia, la negaremos. Este es el punto. La negación del primado del futuro sobre el mundo de los fácticos. La negación del sentido es la clave del nihilismo, y frente a la nihilización de la conciencia surge el sufrimiento como señal de peligro. Y
Porque en todo sufrimiento ha operado la inversión del futuro, el repliegue del sentido, la pérdida de la dirección hacia adelante. Habrá una contradicción de su devenir. Comienza. Es la contradicción lo que invierte la vida. Y allí no habrá pues otra posibilidad que reorientar la vida hacia el futuro para superar el sufrimiento. Sin embargo, en el existente cotidiano, la creencia en que la vida humana pertenece al mundo de lo natural es de fuerte arraigo. Y sustraer a la conciencia de tal ilusión no es tarea que pueda realizarse por vía ideológica. El ser humano sufre por lo que perdió, por lo que no tiene y por lo que desespera de alcanzar. De este modo, por las tres vías del recuerdo, de la percepción y de la imaginación, el sufrimiento se hace presente y delata la ausencia del sentido. He aquí que la muerte aparece como la confirmación del sinsentido, ya que se anuncia como la pérdida total de futuro. Ideológicamente podrá decirse, aún aliento a nuestra propuesta, que ya que el individuo y la sociedad no pertenecen al mundo de lo fáctico, ya que no tienen naturaleza, sino que se revelan en su historicidad, la muerte no impide que las acciones realizadas contribuyan al desarrollo del futuro humano. Pero es aquí que la muerte aparece al existente como la irrupción y el dominio definitivo de lo fáctico, frente a lo cual se alzó un día la conciencia humana. Y cualquier futuro que se imagine sin la presencia experiencial de esa conciencia no pasa de especulación, ni supera a lo fáctico en la realidad de la existencia. De manera que solamente al tomar a la muerte como lo fáctico y romper la ilusión de naturalidad de la conciencia, afirmando su futuro, se puede superar el sufrimiento y dotar a todo acto humano de sentido. La negación de la posibilidad de futuro para la mente, más allá del absurdo impacto de la muerte, lleva en sí la nihilización de todo acto, de toda intención y de todo sentimiento humano. Cuando la base de creencias de una sociedad, y por tanto de sus individuos, termina identificada con lo fáctico, la objetivización de todo producto humano y del ser humano mismo se instala triunfalmente. Y esta nihilización lleva en sí la destrucción de todo lo que toca. Quisiera leer una parte del capítulo 12 que nos dice: ¿es que acaso la vida es solo acción y reacción? El hambre ensueña con la saciedad, lo aprisionado con los sueños. El dolor busca el placer y el placer se amplía de sí mismo. Si la vida es solo persecución de seguridad para quien teme al futuro, afirmación de sí para el desorientado, anhelo de venganza para la frustración pasada, ¿qué libertad, responsabilidad y compromiso podrá sostenerse con invicta bandera? Y si la vida es solo el espejo que refleja un paisaje, ¿cómo podrá cambiar aquello que refleja? Si afirmas lo que se busca a sí mismo, aquello cuya naturaleza es transformarse, eso que no tiene saciedad en sí mismo y que por esencia está abierto al futuro, entonces amas la realidad que construyes. Esa es vuestra vida, la realidad que construyes. Que por tu boca hable la vida y ella diga: no existe algo que pueda detenerme. Inútil y malvada profecía que anuncia la hecatombe del mundo. Yo afirmo que el ser humano habrá no solamente de seguir viviendo, sino que crecerá sin límites. Y también digo que los negadores de la vida desean robar toda esperanza, palpitante corazón del acto humano. Quiera tu futura alegría en los momentos más sombríos, que recuerde esta frase: la vida busca el crecimiento, no la compensación de la nada. Y más adelante se afirma: por ello quiero a los santos que no temen, sino que verdaderamente aman. Y quiero a los que con su ciencia y su razón
vencen a diario el dolor y el sufrimiento. Y en verdad no veo diferencia entre el santo y el que alienta la vida con su ciencia. ¿Qué mejores ejemplos que guías superiores a estos días? Un sentido que quiera ir más lejos que lo provisional no admitirá la muerte como el fin de la vida, sino que afirmará la trascendencia como máxima desobediencia al aparente destino. Si la razón debe estar en función de la vida, que sirva para hacernos saltar sobre la muerte. Que la razón entonces elabore un sentido exento de toda frustración, de todo accidente, de todo agotamiento, dice el libro. Ya en estas frases aparece lo que, según dijéramos al comienzo de nuestra exposición, ha hecho que algunos pudieran clasificar a la obra dentro de la literatura mística. Sí, tal vez entremos aquí en el terreno de lo místico. Pero en ella no hay dioses, ni cielos, ni infiernos. Hay más bien el descubrimiento racional de que la creencia en la trascendencia es útil para la vida, porque dota a esta de un sentido que los prácticos no puede destruir. Esta afirmación proclama que la anulación del ente no es idéntica al anonadamiento del ser, pero que si por la ilusión naturalista se identifica el mundo de lo dado con el mundo humano de modo definitivo, en esa creencia estará la raíz del sufrimiento y por tanto la nihilización del mundo. En los capítulos siguientes la creencia ya aparece designada como fe. Se pasa revista a los distintos tipos de fe. Así hay una fe ingenua que lleva al accidente, una fe fanática que es también negadora de la existencia, y una fe fundamentada que es útil para la vida. Seguramente el hecho de considerar a la fe en términos de utilidad crea en el lector una sensación ambigua. Esto es así porque la palabra fe está cargada con las no presencias propias de los sistemas religiosos y ligada, por cierto, a lo espiritual. Se piensa en general que lo espiritual y lo útil se oponen, o por lo menos pertenecen a regiones que no tienen contacto entre sí. Ello lo debe desorientar si se comprende la fe en función de la vida y no fuera de ella. Pero semejante discusión nos alejaría un tanto de los comentarios que ahora nos ocurren. Prefiero retomar el tema de la contradicción para que todo lo anterior se clarifique al máximo dentro de lo que permite esta breve exposición. Veamos algunos parámetros. La contradicción invierte la vida. Es la inversión de esa corriente creciente de la vida la que se experimenta como sufrimiento. Por ello, el sufrimiento es la señal que advierte sobre la necesidad de cambio en la dirección de las fuerzas que se oponen. Todo acto contradictorio que por cualquier circunstancia hayas efectuado en tu vida tiene un inequívoco sabor de violencia interna y de traición a ti mismo. Algo se fracturó y cambió tu rumbo. Pero ello te predispuso una nueva fractura. Así es que todo acto contradictorio te obliga a su repetición aunque te opongas, del mismo modo en que todo acto de unidad te lleva a la repetición pero acrecienta la vida. Los actos contradictorios unitivos hacen a la esencial construcción de tu vida. En el momento en que te encuentres enfrentado a ellos, no debes equivocarte, porque si lo haces, comprometerás tu futuro e invertirás la corriente de la vida. ¿Cómo saldrás del sufrimiento? ¿Y cuál es el sabor del acto de unidad? Para reconocerlo te basarás en la profunda paz que, acompañada de una suave alegría, te pone en acuerdo contigo mismo. Este acto tiene por señal a la verdad más íntegra, porque en él se unifican en estrecha amistad el pensamiento, el sentimiento y el hacer en el mundo. Indudable acción válida que se afirmaría 1000 veces más si se vivieran otras tantas vidas. Todo fenómeno que hace retroceder el sufrimiento en otros
se registra en quien lo produce como acto válido, como acto de unidad. Aquí ya hemos llegado a la necesidad de una moral que no está justificada simplemente por razones de convivencia social o porque la naturaleza humana así lo exige. No hay moral que pueda sentarse valederamente en la imposición de lo fáctico, sino que por lo contrario debe admitir la libertad, la posibilidad de elegir entre un acto u otro. En este caso, una nueva moral puede justificarse al comprender que la producción de actos contradictorios o unitivos encadenan a las posteriores acciones en una dirección sufriente o felicitaria. Como por otra parte, se ha destacado el paradigma del acto de unidad en la ayuda a otros para su liberación del dolor y el sufrimiento, aparece claro que en el mundo social no hay acto moral aislado que comience y termine en el individuo, sino que siempre implica a otros en su ejercicio y en sus consecuencias. Por ello también, en esta moral de la libertad, el acto inmoral no empieza y termina en el individuo aislado, sino que contamina a otros y trae sufrimiento al cuerpo social en mayor o menor medida, comprometiendo también su futuro. Ya en el capítulo 15 se llega a decir, si hablamos del dar y de la ayuda, tú pensarás sobre lo que te pueden dar o acerca de cómo te pueden ayudar. Digo que tu egoísmo no es un pecado, sino tu fundamental error de cálculo. Porque has creído ingenuamente que recibir es más que dar. Recuerda los mejores momentos de tu vida y comprenderás que siempre estuvieron relacionados con un dar desprendido. Esta sola reflexión debería ser suficiente para cambiar radicalmente la dirección de tu existencia. Pero no será suficiente. Y es de esperar que esté hablando, se sigue diciendo, para otro y no para ti. Ya que seguramente habrás comprendido frases como humanizar la tierra, abrir el futuro, sobrepasar el sufrimiento en el mundo que te rodea y otras cuantas cosas más que tienen como base la capacidad de dar. Amar la realidad que se construye no es poner como clave del mundo la solución a los propios problemas. ¿Quieres sobrepasar tu contradicción profunda? Entonces, produce acciones válidas. Si ellas son tales, será porque estás dando ayuda a aquellos que te ya a estas alturas puede comprenderse bien porque este libro ha sido calificado de religioso. Reconsideremos por un momento temas mencionados como la fe, la trascendencia y por último la moral, y entonces resultará inequívoca la sensación que tendrá cualquier clasificador formado en los esquemas convencionales. Por nuestra parte, no hemos querido eludir palabras que se suponía comprendidas de una vez y para siempre. Muy por el contrario, hemos tratado de redefinirlas y ubicarlas en un nuevo contexto de pensamiento, rescatándolas del campo que ha querido asignarle el bandolerismo semántico de los bien pensantes ajustado a la moda. Repito ahora, lo dicho casi al comienzo de esta exposición, El paisaje interno es un libro escrito en prosa poética que trata acerca de la vida humana y que considera de ella el tema central del sentido. Y si el tratamiento de tales temas necesariamente toca a la fe, a la trascendencia y a cuestiones de moral, no veo por cuáles motivos todo esto deba ser eludido. En cuanto a las consecuencias prácticas que se
se desprenden de los planteos de la obra, creo que los dos capítulos finales las aclaran convenientemente. En lo que hace a la proyección social desde el punto de vista del paisaje interno, esto ha quedado debidamente explicitado en la conferencia dada el 8 de noviembre de 1981 en la Mutualité de París. No será difícil para cualquier persona genuinamente interesada en el tema apelar al texto mencionado. De momento, es claro para todos los presentes que tales consideraciones no se ajustan al análisis de esta obra en el actual contexto. Nada más. Muchas gracias.